Bueno, buenas noches. Buenas Eh, noches, buenas noches a todos. Hola, 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 ¿qué hola. tal? Buenas Sí, noches. buenas noches, gracias. Sí, vamos a hablar un poco sobre Adam Smith y la riqueza de las naciones, ¿no? Bien, él es el padre del liberalismo, ¿no? Aunque yo no sé si actualmente los liberales o los neoliberales lo llamen liberal a Adam Smith, yo creo que más le dirían que es un caviar, ¿no? Un confuso, un social confuso, un rojo, ¿no? Digamos, un pensador, digamos, atrasado, ¿no? Digamos, no creo que mucha gente de derecha haya leído a Adam Smith o que lo tengan muy presente. Pero digamos, lo cierto es que es un tipo que por tenía ideas claras y, digamos, plantea varias cosas interesantes, ¿no? Así de arranque, Adam Smith no era economista propiamente dicho, más que economista era un filósofo, y digamos que plantea su teoría de diversas maneras, ¿no? Algunos comentarios sobre este señor. Bien, era escocés, que digamos no necesariamente era inglés, era escocés. Vivió entre 1723 y 1790, siglo XVI. Fue un hombre tranquilo, pero digamos entre las cosas que tuvo fue tutor de Henry Scott, un aristócrata. En este tiempo estaba de moda que los aristócratas viajen por el mundo antes de empezar a entrar a la vida laboral. Digamos que a los que eran aristócratas se los hacían viajar por el mundo para que conozcan relaciones, conozcan personas, conozcan cómo un poco es el mundo, conozca otros países, hable otros idiomas. Y digamos, él lo contrataron para que sea tutor de este señor, ¿no? Y ahora, este viaje de estudios lo ayudó en su vida porque digamos, conoció entre otros a Voltaire, a Benjamin Franklin, a Diderot, a D'Alembert, varias personalidades del momento. Y también tuvo por esto una pensión vitalicia que le permitió vivir con cierta holgura, ¿no? Digamos que esto era casi la pensión que recibía era más de lo que ganaba como profesor o casi lo mismo de lo que ganaba como docente, ¿no? Digamos, o sea, tuvo tranquilidad económica desde joven y eso, digamos, para cualquier pensador eso es bueno, ¿no? Bien, ahora digamos, era un tipo bastante tranquilo, digamos, una persona introvertida, reservada, tanto así que él siempre vivió con su madre, ¿no? No se casó, vivió con su madre, vivió una vida tranquila, sosegada, sin grandes exabruptos. Y digamos, lo que sí era, al parecer era bastante perfeccionista, ¿no? Tanto así que el escribir La riqueza de las naciones le tomó 12 años. Y digamos, antes de morir, él le pidió a todos sus amigos que destruyeran sus manuscritos inéditos porque ya como no estaban corregidos, él consideraba que no estaban bien para ser publicados y digamos sus manuscritos fueron destruidos cuando falleció, ¿no? Ahora digamos, él tiene dos libros, ¿no? Uno es La riqueza de las naciones, el otro es el tema de la teoría de los sentimientos morales y el tercer libro estaba dedicado al tema de la justicia, ¿no? Pero justamente no fue terminado, ¿no? Cabe señalar que después algunos de sus estudiantes tenían algunas notas de lo que pensaba Adam Smith en este tema, pero lo propiamente dicho es que no, él destruyó su obra, ¿no? Bien, ahora digamos, él propugnó el mercado libre, sí, pero acabó trabajando en una aduana, ¿no? Digamos, es un tema que es un poco es tal vez una burla del destino, ¿no? Digamos, él que proponía el libre mercado por, acabó trabajando en aduanas. Fue docente, enseñó ética, jurisprudencia y economía política y por eso que manejaba básicamente estos temas. Más que economista, él habría sido un filósofo, ¿no? A ver, en este horizonte de pensadores más o menos, a ver, Adam Smith habría venido casi después de John Locke, que también otro padre del liberalismo, antes de Hobbes, y después de él vinieron varios pesos pesados como Kant, Darwin, Marx, que habrían tomado también parte del pensamiento de Smith, ¿no? Bien, digamos, ahí digamos que él fue como un poco, como un peldaño, o también fue criticado por varias personas que vinieron después de él, pero digamos, él está en este calera, él está de todas maneras, ¿no? Él está en esta parte de acá, y digamos, después ya vinieron varios otros pensadores, ¿no?
Ahora, digamos, otro tema en el mundo de Smith, en el tema de máquinas y equipos. Por ejemplo, la máquina de hilar, él llegó a ver la máquina de hilar, llegó a ver la máquina de vapor, y digamos otros temas, ¿no? Otros temas que ya empezaron a llegar a raíz de esto que cambiaron el mundo, ¿no? Arrancamos con la locomotora de vapor, el motor eléctrico apareció en 1821, y digamos así, actualmente se habla de muchos cambios rápidamente, ¿no? Pero el siglo XVIII y XIX también fueron de cambios, vertiginosos, ¿no? Encontramos que, digamos, un invento importante casi cada 5 o 10 años, ¿no? Que, digamos, que al final cambiaron el mundo, ¿no? O sea, en todo este tiempo de acá hubo muchos inventos que al final cambiaron o sea, han dado el panorama actual, ¿no? Bien, como ya comenté, él escribió 2 libros. La riqueza de las naciones, que es el que un poco vamos a hablar un poco el capítulo uno y 2 del primer libro, y la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Un vistazo bastante general a esto de aquí, a la riqueza de las naciones, es que son 5 libros. El primero de ellos, de las causas del progreso en el trabajo, básicamente acá bueno, son varios capítulos, nosotros vamos a hablar de los 2 primeros. Bien, el segundo libro, un poco relacionado a la naturaleza de acumulación y empleo del capital, también son 5 libros. Bueno, acá están los libros para la estructura para verlas. Y un tema, hay un libro que es el cuarto, en que habla de los sistemas de la economía política, ¿no? Y un poco que él tampoco no era tan ingenuo, tanto así que tiene un capítulo específico al tema de monopolios en el comercio, ¿no? O sea, digamos que no era ciego a la corrupción existente en ese momento, ¿no? Bien, y su quinto libro, de los ingresos del soberano de la República, que también tiene un capítulo dedicado a la parte de los gastos del soberano, la parte de los gastos en este caso sería el Estado, que habla básicamente de los gastos que el Estado debería tener, ¿no? Y acá un tema interesante es que digamos, él sí considera que el Estado debe gastar en defensa, en justicia, que esto es en educación y religión, que básicamente acá habría consenso, pero esta parte de acá no creo que ningún liberal lo firme hoy día, ¿no? Que el Estado es el que debe poner la parte de los gastos de obras públicas y establecimientos públicos, ¿no? En otras palabras, esta es la parte que al Estado también le competiría en las palabras de Smith, ¿no? Oli, ¿Sí? no estás compartiendo nada, ¿no? Ah, perdón, sí estoy compartiendo. Yo no veo nada. Entonces, mil disculpas. Me hubieran conversado hace un rato. Ya, ya, perdón. Ya, entonces digamos, bueno, estábamos aquí. Bien, como les decía, entonces, en todo caso, él tiene 2 libros grandes. Uno es La riqueza de las naciones, que son 5 libros. Bien, y está en la estructura. Y también que esta presentación la voy a compartir. Y el otro libro que él escribió es La teoría de los sentimientos morales, el cual, digamos, para un liberal parecería que el autor de La riqueza de las naciones y los sentimientos morales fueran 2 autores diferentes. Vamos a leer, por ejemplo, el primer párrafo de la teoría de los sentimientos morales, ¿no? ¿Cómo arranca la teoría de los sentimientos morales? Bien, arranca con este texto. Por muy egoísta que se considere el hombre, es evidente que en su naturaleza existen ciertos principios que lo interesan por la fortuna ajena y hacen que su felicidad le resulte necesaria, aunque no obtenga de ella más que el placer de presenciarla. De este índole es la piedad o compasión. La emoción que sentimos por la miseria ajena, ya sea al presenciarla o al concebirla vívidamente, que a menudo nos entristece el sufrimiento ajeno, es un hecho tan obvio que no requiere ejemplos para demostrarlo. Pues este sentimiento, como todas las demás pasiones primigenias de la naturaleza humana, no se limita en absoluto a los virtuosos y humanitarios, aunque estos quizás lo sientan con la más exquisita sensibilidad. El mayor rufián, el más reincidente transgresor de las leyes sociales, no está del todo exento de ella. Digamos, el primer párrafo de la teoría de los sentimientos morales apela bastante a lo que es la piedad y compasión, ¿no? Y es más, y básicamente señala que este tema de acá es un tema vital, y digamos el libro versa bastante en estos temas, ¿no?
esta parte que habla acá sobre la piedad y la compasión, y después cuando leemos la riqueza de las naciones, ahí podría haber una contradicción, ¿no? Que digamos, ahí se ha planteado el problema de que cómo convergir estos dos sentidos de Adam Smith, ¿no? Por un lado, acá nos apela bastante al tema de la compasión y al tema de la piedad como un tema que todo mundo lo tiene, y de otro lado nos va hablando no del egoísmo, sino pero sí de el amor propio, ¿no? Oli, una consulta. No sé si puede ser que sea solo yo, ¿ah? Pero ¿alguien más ve la presentación de Oli? Porque yo no la veo. Pero quizás soy yo. Yo sí la veo. Yo Entonces, sí la ¿sabes? veo. Y Ya, yo sí entonces, la veo. Yo sí ya, la veo. Ya, entonces yo voy a salir y voy a volver a ingresar. Ok, continúa. Ya. Ya, entonces básicamente es un poco esto es un poco lo de Adam Smith. A ver, vamos a esperar un ratito que venga Raúl. Bien, para entrar a la propiamente dicha, al capítulo 1 de la división del trabajo. Ya, bien. Ver, Raúl, ahora sí ves la... Sí, ahora sí la veo, gracias. Ya, ok. Bien, bueno, capítulo 1 de la división del trabajo. Bien, bueno, el capítulo arranca, digamos, sin hacerse pelotas con la relevancia de la división del trabajo, ¿no? Arranca y dice que la mayor mejora en las capacidades productivas del trabajo parece que ha sido consecuencia de la división del trabajo, ¿no? Digamos, es la división del trabajo la que ha hecho que el mundo que el mundo sea más productivo, ¿no? Bien, algunos temas, porque yo entiendo que la lectura se ha leído, pero algunos temas sería considerar un poco el tema o la importancia de la manufactura. Bien, y él arranca diciendo que básicamente la agricultura no permitiría una especialización como la que permitiría la manufactura, porque, digamos, entre otras cosas, una hilandera es casi siempre en otras industrias, como por ejemplo la parte de la textil, quien teje, quien hila, quien ara, quien siembra, son personas diferentes, ¿no? Pero en agricultura no, en agricultura, digamos, no hay una división tan clara, ¿no? Y un poco que él señala este tema de la división a la parte de la manufactura, ¿no? Y digamos, esto de aquí, al haber dividido el trabajo, aumenta la productividad, porque, digamos, cada trabajador aumenta su destreza de manera particular. Bien, se ahorra tiempo en el traspaso de un tipo de actividad a otra. Digamos, uno se enfoca en una actividad y ahí se cierra, si te quedas ahí. Y, digamos, de pronto están apareciendo máquinas, en ese momento estaban apareciendo máquinas y hasta ahora lo siguen haciendo, que hacen que uno haga el trabajo de muchos, ¿no? Digamos, esto de acá, esta división del trabajo, digamos, es como un tema maravilloso que aumenta la productividad de pronto. Y pone el ejemplo del comercio de alfileres, ¿no? Digamos que un hombre, digamos, que se pone a hacer un alfiler al día, digamos, un alfiler, digamos, arrancando de cero, podría hacer hasta un alfiler al día, ¿no? Pero sin embargo habla de un proceso en el cual hay división de trabajo, se dividen las actividades y, digamos, eso multiplica la productividad tanto así que, digamos, cada persona podría fabricar hasta 4.800 alfileres al día, ¿no? Haciendo las sumas y las restas, ¿no? Y, digamos, esta productividad es porque, digamos, un señor prepara una parte del alfiler, otra parte de la fila, otra parte le pone en la cabeza del alfiler, y, digamos, cada uno va haciendo su parte específica, tanto así que al final cada uno produce mucho más de lo que produciría si lo hiciera de manera individual, y, digamos, esto genera una gran producción, ¿no? Bien, y esta división llega a todos, ¿no? Digamos, no solamente cada individuo se vuelve más experto en una rama y va haciendo más trabajo, digamos, y la cantidad de especificidad va aumentando, ¿no? Bien, y, digamos, esto de aquí, el tema es que, digamos, esto de acá, nadie se escaparía, esto de acá llegaría incluso a los sectores más bajos. Bueno, hay un comentario que él hace en una sociedad bien gobernada, ¿no? Él hace referencia a que en una sociedad bien gobernada, esto llegaría a todas las partes de la sociedad. Y, digamos, tanto así que para que un trabajador común tenga cualquier bien, digamos,
para que tenga ese bien han participado muchas personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que digamos, si compramos un pan, vas y compras el pan, pero incluso cuando compras el pan, el señor que te vende el pan, igual alguien, ha habido alguien que le ha dado la harina, alguien que le ha proporcionado el material para el horno, alguien que ha habido mano de obra, ha habido alguien que le ha dado la levadura, digamos. Al final, todos los que participan de un producto ya serían incontables, ¿no? Al final, digamos, una persona por sí misma sería incapaz de producir algo, pero digamos, sí podría adquirir todo porque, digamos, de alguna manera todos han participado en un gran cúmulo de actividades que al final hacen que, digamos, todos los bienes que tengamos dependan de que otras personas han participado en su producción. Bien, ahora digamos, el capítulo lo que justifica esto de acá y un poco lo que justifica el libro es que, digamos, ¿cuál es el principio que origina la división del trabajo? ¿No? Digamos, la división del trabajo sí, aumenta la productividad sí, pero ¿por qué qué es lo que origina esta división? Bien, y bueno, básicamente un poco lo que él refiere es que un hombre necesita de los demás. Bien, y digamos ahí un poco entra el tema de por qué me ayudan los demás. Digamos, los demás no te van a ayudar porque son buenos, necesariamente. Bien, digamos, los demás, si tú vas a otro apelándole a su bondad, en realidad de repente tienes suerte una vez o dos veces, ¿no? Pero digamos, si tú apelas a la bondad de otra persona a que te apoye, generalmente no vas a obtener mucho, ¿no? Digamos, lo que él dice es mejor que tú apeles a que te ayuden porque ellos también van a ganar. O sea, dame esto, y un poco el tema es, dame esto que yo necesito, dame esto que yo deseo y tú también vas a tener esto que tú deseas, ¿no? Digamos, si yo te dame, digamos, no, se apela no a la benevolencia del carnicero o del cervecero, apelas a que si él te va a vender algo a ti, él también va a ganar algo, ¿no? Un poco ese sentido de intercambio es un poco lo que mueve lo que mueve este tema, ¿no? Digamos, el énfasis acá está en el intercambio, digamos, lo que haría avanzar el mundo sería este factor de intercambio, ¿no? Digamos así, por ejemplo, un tema de caserita, cuando un vendedor te dice casera no se pierde esta oferta, digamos, ganas tú, gano yo, gana el país, digamos, un poco apela a esto, ¿no? Digamos, ganamos los dos, ¿no? Y digamos acá la lógica un poco lo que va es que, digamos, no es que el que va a comprar, el que va a comprar obviamente quiere el precio más bajo y el que va a vender quiere venderte al precio más caro. Digamos, son dos posiciones que se contraponen, pero digamos, al final, siendo dos posiciones que se contraponen, al final, digamos, las dos se satisfacen sus deseos cuando, digamos, acuerdan un precio y, digamos, en teoría las dos partes salen ganando, ¿no? Una porque obtiene lo que desea, digamos, por ejemplo, un pan, una cerveza, y la otra porque obtiene un valor por eso, ¿no? Y, digamos, no te lo da porque sea buena gente. O sea, te lo da porque, digamos, porque con eso él va ganando. El término que usa Smith es, te lo da por no es egoísmo, es self-love, su amor propio, ¿no? Es por su bienestar que te vende. Bien, y digamos, bueno, también es llamativo que cuando él habla de este tema se refiere a profesiones comunes, ¿no? Habla de un carnicero, en sus ejemplos, en este tópico él se refiere a un carnicero, un cervecero, un panadero, ¿no? Bien, bueno, acá acá está un poco el término en inglés. No es por su benevolencia, sino te dan las cosas porque van de acuerdo a su propio interés, ¿no? Bien, no te lo dan porque sean buenos, van pensando en su propio interés. Que, digamos, esto es relevante porque, digamos, las traducciones hablan de egoísmo, ¿no? Y la traducción de propio interés y egoísmo, un poco que la traducción un poco que varía, ¿no? Un poco que te lo venda porque es egoísta, es una traducción, porque te dice que te lo vende pensando en su propio interés,
no es necesariamente, es un adjetivo de, no es similar a decir que es un tipo egoísta, ¿no? Bien, y básicamente, ¿quiénes serían los que sí apelan enteramente a la benevolencia? Serían los limosneros, ¿no? Que digamos, que están en otro tópico, ¿no? Bien, ahora otro tema que Smith toca y que es relevante es que él dice que la división de talentos crea personas diferentes, ¿no? Digamos, él no es ciego y se da cuenta de que las personas por naturaleza no somos tan diferentes, ¿no? Digamos, en un mundo natural, digamos, la persona A y la persona B no es que sean tan diferentes por naturaleza, sino que son los hábitos, las costumbres y la educación las que van aumentando sus diferencias. Bien, y un poco lo que él dice es que la diferencia de talentos naturales es menor de lo que creemos, ¿no? Y básicamente es por la división de trabajo que un filósofo y un portero son diferentes, ¿no? En otras palabras, un filósofo ha recibido una costumbre, una educación diferente que la que ha recibido un portero de cuadra, ¿no? Digamos, todo eso en realidad no es que sean diferentes per se, sino son diferentes porque ha habido costumbres, educación y otros temas que han influido en estas diferencias, ¿no? Bien, bueno, el tema del intercambio también sería una característica del hombre. Y él pone el ejemplo de que él nunca ha visto un perro hacer un intercambio con otro perro de manera justa y deliberada, ¿no? Y acá es lo que él usa, es el término el fair, ¿no? Del fair play, digamos, usa el término justo, ¿no? Él estaría apelando a un intercambio justo, lo cual en la realidad no necesariamente se da, ¿no? Pero digamos, en el arquetipo él habla un poco, este intercambio debería ser justo y digamos, es un poco lo que sería una característica del hombre, ¿no? Hacer este tipo de intercambios. Bien, y justamente estos intercambios, digamos, lo que él señala es que si no habría estos intercambios, cada persona sería, o sea, sin intercambios, cada uno tendría que ser el arquitecto de su destino, ¿no? Seríamos como Robinson Crusoe, haciendo nuestra casa, haciendo nuestros alimentos, seríamos como Robinson Crusoe, ¿no? Si no habría ese intercambio, no habría personas que se hayan podido especializar en algún tópico u otro, ¿no? Y digamos, justamente estos intercambios son las causas, son consecuencia y causa de la división del trabajo, ¿no? Digamos, ahí viene la pregunta que, digamos, nosotros como Robinson Crusoe, digamos, no podríamos vivir más, ¿no? Digamos, y ahora actualmente ya somos como personas que dependemos de otros para tener todo lo que tenemos, ¿no? Bien, ahora básicamente cuando uno tiene excedentes de este intercambio, digamos, puedes comprar más cosas que satisfajan necesidades, no puedes tener más cosas de lo que otros producen. Y digamos, este tema a la larga haría que cada quien se vaya especializando en aquello que es bueno, ¿no? Digamos, de repente tú eres bueno, como el ejemplo del libro que compartió Alberto, ¿no? Tú eres bueno de repente fabricando arcos y otro es bueno cazando, de repente tú le vendes los arcos y que el que caza te da una parte de lo que case, ¿no? Un poco así, digamos, especializándote en lo que vas a deshacer, digamos, pues tienes más posibilidades de tener excedente, ¿no? Y así, digamos, cada persona va produciendo según su talento y a través del intercambio, al final, cada humano va a poder comprar cualquier producto que otros puedan producir según su talento también, ¿no? Y digamos, a la larga sería como que haya un stock común, digamos, un stock para todos, en donde, digamos, cada quien si quiere comprar algo, va a un lugar y ya existe lo que quiere comprar, ¿no? O quieres comprar un clavo, hay un lugar donde existe, que digamos, tú solo ves el clavo, pero detrás de ese clavo hay muchos procesos y muchas actividades para que llegue a ti, ¿no? Tú no te vas dando cuenta, pero digamos, en el fondo es como que si hubiera un gran stock de cosas a las cuales puedes adquirir en función a lo que hayas producido, ¿no? Bien, ahora digamos, el tema de acá es que este círculo de acá hace que
si somos más eficientes al producir, vamos a producir mucho más y al final el mercado te puede quedar corto, vas a necesitar más compradores y digamos al final estamos en un planeta que tiene límites, ¿no? Digamos ya viene un tema de los límites de todo lo que hayas producido. Digamos, este es un esquema que necesita compradores para seguir creciendo y los compradores si no, ha habido casos que si no los tienes creas mercados, ¿no? Y a veces no, la manera de creación de mercados es más complicada de atender, ¿no? Bien, ahora viendo un poquito ya sobre el libro, algunos comentarios sobre este tema aquí, que este libro pone el énfasis en las relaciones económicas, ¿no? Y específicamente en el tema del intercambio. Digamos, el intercambio sería el que mueve al mundo, digamos, que ha hecho que el mundo desarrolle, que produzcamos más y que, digamos, que la economía crezca, ha sido esta relación de intercambios, ¿no? Bien, y la división del trabajo ha aumentado la eficiencia y a la larga producir más, ser más eficientes, ser más productivos, conlleva la riqueza, ¿no? Bien, en el libro, bueno, Smith no es ciego a la corrupción, y por ahí una frase que voy a comentar, y digamos que también no es que él hable de egoísmo, no, él habla del propio interés, ¿no? Y que hay una diferencia entre términos. Bien, algunas frases del libro, un poco para delinear el libro, es que una de las frases es que ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de los miembros es pobre y miserable, ¿no? Digamos, digamos, no pierde de vista este tema, ¿no? Tú puedes ser una sociedad que maneje mucho este tema de... No puedes decir que eres rico si tu sociedad es pobre y miserable, ¿no? Oli, Asimismo, señala que es raro, bueno, en este tema habla un poco de lo que comentábamos del tema de la gente que maneja los grandes capitales, ¿no? Digamos, es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios, ¿no? O sea, digamos, no era ciego a la concertación de precios en los grandes sectores, ¿no? Digamos, un comentario de... Bien, bueno, acá está en español, está en inglés. Y acá está el famoso término de la mano invisible. En realidad, él habla de la mano invisible. Él tiene dos libros y por ahí tiene un escrito que hizo de joven. Y solamente en esos tres habla de la mano invisible solamente en tres ocasiones. En todo el libro de La riqueza de las naciones, que son los 5 libros que hemos visto, que es voluminoso, solamente habla de la mano invisible una vez. Y es en este párrafo de aquí a referirse un poco al tema de la exportación nacional, ¿no? Y el párrafo es el siguiente, lo leo porque digamos, es relevante, ¿no? Así como cada individuo se esfuerza para emplear su capital en el apoyo de la industria nacional, como para dirigirla de modo que su producción sea del mayor valor posible, cada individuo necesariamente trabaja para que los ingresos anuales de la sociedad sean lo más elevados posibles. De hecho, generalmente no pretende promover el interés público ni sabe cuánto lo promueve. Al preferir el apoyo de la industria nacional al de la extranjera, solo busca su propia seguridad. Y al dirigir esta industria de manera que su producción sea del mayor valor, solo busca su propio beneficio y en este, como en muchos otros casos, es guiado por una mano invisible a promover un fin que no formaba parte de su intención. Y no siempre es peor para la sociedad que no formara parte de ella. Y aquí, al perseguir su propio interés, con frecuencia promueve el de la sociedad con mayor eficiencia que cuando realmente pretende promoverlo. Nunca he sabido de mucho bien hecho por quienes pretendían comerciar por el bien público. Bien, digamos, acá un poco lo que dice es lo que en el contexto de que digamos alguien que va a comerciar para su país, digamos, y digamos de alguna manera van a buscar el bien público para su país, digamos, es en ese contexto en que él habla de la mano invisible, ¿no? Digamos, es un tema que básicamente por ahí es un facilismo de repente hablar de mano invisible y no explicar qué es la mano invisible, ¿no? Pero básicamente lo que él dice, si tú negocias para tu país, si tú comercias para tu país, digamos, de alguna manera va a haber va a haber una mano invisible que haya un bien general para todos, ¿no? Digamos, acá lo que no dice dentro de tu país, ¿no? Y digamos, dentro de ese entorno, digamos, es coherente que, digamos, una persona que persiga su propio interés, en otras palabras,
digamos, siendo más productivo, obviamente va a generar más ingresos para tu propio país de alguna manera, ¿no? Digamos, ese es el contexto en que se habla de la mano invisible dentro de la riqueza de las naciones, ¿no? Cabe señalar que cuando habla de la mano invisible en la teoría de los sentimientos morales, es en otro contexto. Ahí, digamos, hay más bien ahí la mano invisible sería como algo que genera el bien, generaría el bien común dentro de un marco de compartir, ¿no? Pero digamos, acá es cuando habla la mano invisible dentro de la riqueza de las naciones, que es dentro de un contexto de un mercado nacional, ¿no? Bien, bueno, y también él habla de el tema de que el tema de la libertad natural, habla del Estado, porque digamos, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Digamos, en la percepción de Adam Smith, ¿no? Digamos, en la percepción de Adam Smith, el Estado tiene tres deberes. ¿Para qué existiría el Estado? Bueno, el primer deber es evitar la invasión de otras sociedades, digamos, para lo cual es, digamos, una protección de ataques externos. El segundo deber es, digamos, proteger a la sociedad de la injusticia, digamos, ese es un segundo papel del Estado. Y el tercero, que es acá más complicado, ¿no? Edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás serán del interés de ningún individuo o pequeño número de individuos. Y bueno, y enseña por qué no. Digamos, en este texto de acá, Smith habla de deberes del Estado, ¿no? El tema de invasión externa, el tema de evitar las injusticias, y el tercer tema que en realidad que es bastante grande, en el que el Estado tendría que mantener las obras públicas y instituciones públicas que jamás serían de interés de ningún individuo, ¿no? Digamos, lo cual, ¿cuáles son? No lo dice, pero digamos que como que le pone el Estado una carta abierta que, digamos, no es que hable del Estado mínimo, ¿no? Sería de repente el Estado necesario, ¿no? Pero digamos, esa es un poco la percepción de Smith sobre los deberes del Estado. Y ahora, digamos, el libro se llama Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, ¿no? Digamos un poco que lo que él quiere saber es por qué hay naciones ricas, cuál es la naturaleza y las causas que hacen que haya naciones ricas, ¿no? Y en realidad leyendo todo el libro a veces es complicado saber las respuestas, pero más o menos qué es lo que dice él, cuáles serían las causas de la riqueza de las naciones, ¿no? Bueno, y él, entre lo que él menciona, básicamente, el tema de la división del trabajo es un factor importante para que haya riqueza. En el tema de la productividad es un factor relevante para que haya riqueza. Bien, otro factor para la riqueza es la acumulación de capital. Bien, igual es un tema que tendría que ver como condición de riqueza, ¿no? Otro tema de condición sería el tema de la seguridad, la justicia y la paz, ¿no? Como él menciona que para que haya un grado de opulencia lejos del barbarismo y reducir el tema de los barbarismos o de ser bárbaros, es necesario la paz, pocos impuestos y una buena administración de justicia, ¿no? Digamos un poco lo que sería necesario como condición para la riqueza de las naciones, ¿no? Ahora, digamos, él habla también que tendría que haber algunas condiciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber un sistema de libertad natural. Él habla de sistema digamos, cada hombre, digamos, no debería violar los derechos de los demás, ¿no? Digamos. Y digamos, dentro de eso se le debería dejar hacer a cada persona, ¿no? Digamos, tendría que haber un sistema de libertad natural, y es una advertencia que con el tema de la división del trabajo, ¿no? Digamos, al final, digamos, el hombre que pasa su vida haciendo operaciones simples, se puede convertir en un estúpido y un ignorante, digamos, si no se toman medidas, ¿no? Digamos, él también hace esa advertencia dentro de su libro, ¿no? Digamos, el tema de la división del trabajo es buena, pero tener a gente especializada, demasiado especializada, puede tener gente que no piensa, ¿no? Gente que ve su propia actividad, no ve el árbol, no ve el bosque, y vamos a tener problemas, ¿no? Bien, bueno, y ahí
me tomé la libertad de poner algunos temas, algunas consideraciones de Adam Smith a la actualidad. Bueno, algunas opiniones sobre Adam Smith. He destacado algunas de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Bien, Amartya Sen, bueno, él habla que Smith estaba en contra de suprimir o restringir el comercio, pero esto no quiere decir que se opusiera a que el gobierno ayude a los pobres, ¿no? Digamos. Y bueno, que la mala interpretación de la compleja actitud de Smith respecto a la motivación y a los mercados y el abandono de su análisis de los sentimientos y comportamiento se ajusta al distanciamiento de la economía y de la ética que hay con el desarrollo de la economía moderna, ¿no? Digamos, un poco, si Smith era un filósofo, y bueno, también habla del tema moral, y habla del tema del egoísmo porque no deja de ser, porque se parte de la realidad, ¿no? O sea, pero digamos, igual no dejaba de manejar el tema de la benevolencia, el tema de la piedad, ¿no? Bien, ¿qué dice Yuval Harari sobre el liberalismo, no? Bien, bueno, básicamente que en el 38 los humanos había tres grandes historias que nos contaban. Una era el fascismo, el liberalismo y el comunismo, ¿no? En el año 68 solamente quedaban dos y en el 98 solamente quedaba una, ¿no? En el 2018 ya no habrían grandes historias que contar y digamos actualmente ya no tenemos historias que contar, ¿no? Digamos, ya no hay, ya no es como antes que había fascismo, liberalismo y comunismo. Ahorita como que no habría historias en este momento, ¿no? Bien, Michael Porter también habla de límites de la productividad. Bien, bueno, habla básicamente que Japón llegó a superar a Estados Unidos en el tema de la productividad, a producir más rápido y mejor durante un tiempo, por eso le duró un tiempo. Digamos que actualmente ya habría perdido esa ventaja, ¿no? Y digamos también se grafica el tema de la productividad, ¿no? Digamos, hay una frontera de productividad que digamos es importante, pero es limitada. Digamos, hay otras cosas que si quieres competir que tienes que desarrollar, ¿no? La productividad tiene sus límites, ¿no? Y a ver, otros temas sobre este tópico. El tema de las revoluciones industriales. Bien, bueno, acá es la revolución de la que habla Smith es de la primera, ¿no? Digamos, el tema de la revolución de carbón y vapor, ¿no? Hubo una segunda revolución que está formada por el tema de electricidad y petróleo y acero, que digamos Smith también la abordó. Habría una tercera revolución que aquí ya de repente esta teoría ya se queda desfasada, que es la revolución electrónica, computación y la energía nuclear, y actualmente estaríamos en una cuarta revolución con la inteligencia artificial, las energías renovables y la convergencia entre física, química y biología, ¿no? Bien, acá un tema con la tercerización, cómo se ha dado, ¿no? Digamos un poco lo que Adam Smith propugnaba era un proceso como este. Bien, un proceso en donde hay varias actividades y la actividad 1 la hacía Juan, la actividad 2 la hacía Pedro, la actividad 3 la hacía Marcos, etc. Bien, y esto hacía que era un proceso muy productivo. Después que se dio la tercerización, ¿no? Que es así que la actividad 1 la hacía Juan, la actividad 2 se contrataba a una empresa tercera, después las otras actividades la hacían empresas terceras y así, y digamos, la tercerización se fue un poco saliéndose del esquema productivo, ¿no? Y posteriormente también se consiguió una nueva especialización de los propios terceros, ¿no? Terceros que están demasiado especializados, perdón, que están en diferentes procesos, en diferentes industrias, y al final, digamos, es un poco lo que se veía, digamos, de repente ya el tema de la producción en masa, de repente ya no sería tan distintivo de una empresa, porque, digamos, hay factores o el tema de la tercerización ha llegado a tal nivel que digamos se puede contar a especialistas en alguna actividad en particular, ¿no? Un poco por aquí se ha ido el tema de la tercerización. Y el tema de los ingresos, que básicamente es un poco cómo se ha movido el tema de los ingresos. Bien, aquí una imagen de, digamos, el tema de el factor sindicatos en el tema de los ingresos. Bien, digamos, este tema, si lo abordamos desde un punto de vista más general, digamos, ha habido cambios sociales y todo, digamos, entre otros cambios que han habido y que actualmente están
están disminuyendo era el tema de sindicatos, digamos. Tanto así que, digamos, este gráfico muestra el tema de gente sindicalizada, cuántos sindicalizados habría y, digamos, cuánto era el reparto de ingresos en el top 10, en el 10% de las empresas en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué encontramos? Que básicamente con sindicatos fuertes, básicamente el compartir de ingresos, digamos, un poco que no estaba tan diferenciado, ¿no? Y a raíz que los sindicatos han ido reduciendo, digamos que la distribución de ingresos ha empezado se ha desequilibrado, ¿no? Digamos, el tener sindicatos fuertes, digamos, esto es a principios de siglo, hizo que de alguna manera la distribución se equilibre, digamos, los sindicatos se debilitaron y, digamos, la distribución de ingresos ha vuelto a, digamos, de lo que estaba hace un siglo, ¿no? Bien, otro tema aquí, en el tema de cómo cambió el mundo, digamos, un poco en el tema de ingresos, vemos que había una división entre los CEOs y los trabajadores. Digamos que hace 50 años la relación era de 20 a 1, ¿no? Actualmente, digamos, la relación es de 350 a 1, ¿no? Digamos, también había una variación interesante, ¿no? Y bueno, y otro tema que básicamente Smith lo menciona, el tema de la educación, como un tema relevante, y básicamente qué es lo que se encuentra, que los países con ingresos más bajos para el tema educativo son los que tienen un mayor porcentaje de estudiantes en escuelas privadas, ¿no? Lo cual es un poco contraintuitivo, pero también un poco que nos habla de que digamos, justamente en los países con más necesidades es donde el Estado no asegura la calidad y hace que la gente busque la educación en escuelas privadas, ¿no? Y eso no es un tema que se da solo en Perú, se da a nivel mundial, ¿no? Bien, bueno, y básicamente eso es lo que les quería comentar. Bien, y bueno, y quedo atento a sus comentarios. ¿Alguien puede hablar primero? A ver. Ya nadie, luego voy a tener que parar un rato lo que estaba haciendo. Ya. De hecho, yo he hecho varios apuntes, Jolín. Y bueno, claro, como dices tú, voy a intentar prender mi cámara, ¿eh? No sé por qué cuando me vengo a este lado, mi cámara se apaga. Bueno, ya. Lo importante es mío. Así te ves mejor. Así me veo mejor. Claro, habría que definir, claro, cuando él pone la riqueza de las naciones, ¿no? Ahí, a veces solemos olvidar qué cosa es riqueza, ¿no? También, porque al final es un concepto, o sea, no es un concepto de la ciencia natural, ¿no? No es algo de la biología, nada que ver, o sea, es una especie de construcción, digamos, que hacen las personas, ¿no? De qué cosa es una riqueza, ¿no? Para muchos, por decir algo, ¿no? Si una nación genera, voy a dar un ejemplo, ¿no? Genera un montón de reggaetoneros y aumenta el Producto Bruto Interno, sobre todo bruto, ¿no? De ese país, ¿no? Pero bueno, bajo mi concepto no es riqueza, pero ok, al generar un intercambio económico aumentaría la riqueza de ese país, ¿no? Siempre y cuando te lo quieran comprar, ¿no? Claro, pero desgraciadamente, y aquí yo sí creería yo que tiene mucha razón de Neri, ¿no? De que obviamente el talento pues es escaso, ¿no? Y en todo, incluso en uno mismo, ¿no? Tiene pocos talentos. Entonces, la mayor parte de lo que consumimos es de bajo nivel, digamos. Y eso es lo que, entre comillas, es la riqueza, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, me imagino que en los tiempos de Adam Smith pues todavía no había eso, ¿no? Pero ahora tendrías que incluir ahí el tema de la ecología, ¿no? El tema del daño ambiental que hacen porque toda actividad genera un daño ambiental. Eso
cuantifica. Y hace tiempo que yo leo sobre eso, pero no sé si actualmente las mediciones que se hacen cuando miden el Producto Bruto Interno de los países le restan el tema del daño ecológico. Sé que hay estudios que quieren ingresar, pero no sé si todavía esto está consensuado, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? De poner riqueza entre comillas, ¿no? Porque la comunidad es una construcción humana. Bueno, a mí me gustó mucho. Yo, como digo, no había leído a Adam Smith, o sea, siempre leía cosas, extractos por ahí, pero confieso que no lo había leído y me pareció una grata sorpresa, Jolí, porque como tú bien dijiste, es alguien que se expresa de manera clara, ¿no? Podría uno estar de acuerdo o en desacuerdo con sus opiniones o su razonamiento, pero por lo menos el razonamiento está claro, ¿no? Está claro ahí en sus palabras, ¿no? No busca, no te confunde, digamos. Y eso es algo, a mí siempre me parece algo muy rescatable, y a mí siempre me gustan ese tipo de escritores. En este caso, este filósofo, ¿no? Bueno, la división del trabajo, claro, ¿no? Es como, yo creo que está bien como un punto de inicio de definir la economía, ¿no? Obviamente en ese momento la división del trabajo no es, o sea, ya la división del trabajo está repartida en todo el mundo, ¿no? No hay ninguna ventaja competitiva, pero por lo menos, claro, él dice, claro, es preferible la división del trabajo, la especialización, a que cada uno trabaje solo, ¿no? Y está bien. Pero incluso las hormigas ya lo hacen desde hace millones de años, ¿no? Y no han necesitado un Adam Smith de hormigas para dividirse. Para hacer la división del trabajo, ¿no? No, o sea, Adam Smith simplemente lo que ha hecho es ha observado, ¿no? Ha observado lo que ha funcionado. Pero en realidad el enfoque de Smith es más que ese, es en el tema de la importancia del intercambio. O sea, el intercambio sería el motor de la sociedad, ¿no? Ya. Un poco. Claro, yo me enfocaba un poco me enfocaba en los capítulos que tú mencionaste. Obviamente el intercambio también, si hay división de trabajo, pero no hay intercambio, como dices tú, entonces no habría... como el buen ejemplo que pone Adam Smith, ¿no? Del que produce las flechas, pero hay los cazadores, ¿no? Y el que produce las flechas se especializa en hacer las flechas más rápido y más afiladas. Pero tendría que haber un intercambio, ¿no? Entre el productor de flechas con el cazador, ¿no? Para dar un ejemplo. Claro, por eso es que él también hace muy claro de que debe haber por lo menos un gobierno que garantice cierta paz social, ¿no? Es importante porque si no, pues no valdría de nada, porque al final, o sea, si no sé si lo mencionan con especificidad, pero si, digamos, los ladrones destruyen ese sistema, ¿no? Lo destruyen porque se quieren aprovechar del sistema. Ya, ¿qué más? Me pareció interesante el ejemplo de los alfileres, ¿no? Porque, claro, ahí donde yo até un cabo, ¿no? Porque yo leí hace muchísimos años ya el libro de Bertrand Russell, que se llama In Praise of Idleness, que sería algo así como el elogio a la pereza. Y él menciona el ejemplo de los pines, pues, ¿no? Creo que incluso lo llegué a mencionar Jolín en la exposición que hicimos allá en Panamá, ¿no? Claro, porque Russell toma el ejemplo ya sé de quién lo toma, de Adam Smith, con la fábrica de alfileres, y él dice, bueno, pero la sociedad humana en cierto sentido es estúpida porque la inteligencia produce una máquina y esa máquina hace que se duplique la producción, o sea, lo que llama Smith, ¿no? Él no lo pone en una fórmula, pero yo lo puse después en apuntes. Él debería dar, pues, no, arriba está el trabajo, el producto del trabajo en el numerador, y debajo está el número de personas. Y eso es lo que es la riqueza de las naciones. Y claro, lo que dice Bertrand Russell es, aumentamos el numerador con una máquina y en vez de W se produce ahora 2W. Se aumenta la riqueza, pero lo que debería ser que la gente entonces trabaje menos, porque ha aumentado la productividad, pero eso no sucede, la gente sigue trabajando igual, entonces como ya se necesitan menos personas,
hay desempleo, ¿no? Entonces hay gente que es despedida porque la máquina ya suple el trabajo que hacían antes muchas personas. Bueno, ese es un poco el ejemplo que daba Russell de la estupidez, lo que llama mano invisible, la estupidez de la mano invisible del mercado, ¿no? Porque como es invisible en ese sentido, no hay algo, no hay una planificación total que pueda corregir eso. Pero también ya obviamente la experiencia soviética ha demostrado que la planificación central excesiva, digamos, también es contraproducente. No puede manejar tantas variables. Por eso es que ahora el gobierno chino hace un balance, diría yo, entre planificación central de ciertas cosas estratégicas, pero también deja mucho espacio para el mercado. Ha encontrado o está encontrando, queriendo encontrar un balance, ¿no? Ahora Adam Smith dice, él propugna el libre mercado, pero también propugna que el Estado debe, hay actividades que el Estado no debe renunciar, ¿no? Claro, porque él menciona, y hay un meme, yo creo que lo pasé por el grupo, porque claro, y como tú también lo has citado ahí, ¿no? Si el poder, si los empresarios siempre van a buscar su propio beneficio, ¿no? Y quizás su propio beneficio está en contradicción con el beneficio de la sociedad. Yo creo que aquí es un tema yo siempre he pensado en que el poder nunca debe estar concentrado mucho en un cierto sector, ¿no? O sea, porque si los empresarios tienen muchísimo poder, es perjudicial, ¿no? Si el Estado tiene muchísimo poder, también es perjudicial, ¿no? Si los trabajadores en los sindicatos tienen muchísimo poder, también es perjudicial, ¿no? Porque, bueno, entonces así. La idea es que los poderes estén un poco balanceados. Pero bueno. Ya tengo apuntado acá. Me hablé del tema ambiental. No sé si, bueno, yo no he leído todo el libro, ¿no? Estoy en eso, pero ya nos comentaré. No sé si Adam a mí menciona un poco de la distribución política. Claro, porque él dice de que siempre hay que buscar pues, que no haya mucha gente miserable, ¿no? Y que una gente miserable, o sea, no es un sistema sano, digamos, ¿no? Bueno, un poco también, él dice que, digamos, a más producción tienes que ampliar tus mercados, ¿no? Pero digamos, un poco se pone acá, digamos, yo produzco textiles, Francia produce vinos, intercambiamos, ¿no? Intercambiamos. Y digamos, y ahí, digamos, por eso que él propugna un libre mercado, en que el Estado debería inhibirse en participar en estos grandes intercambios, ¿no? Porque no es que intercambien, incluso no es que intercambien necesariamente estados, ¿no? Intercambia Juan Pérez de un lugar y Carlos Gutiérrez de otro lugar, o sea, al final se intercambio entre personas. Claro, a mí me gustó una frase, creo que está en el capítulo 2, donde él dice que el sistema, digamos, de esto, hay naciones tan ricas, él menciona que pueden soportar a mucha gente no, a cierta cantidad de gente que no trabaja en absoluto, dice, que no trabaja en absoluto y que puede incluso acaparar mucha de la riqueza. Se refería pues a los reyes y al poder político, supongo. No sé si en algún capítulo él se preocupa más en cómo mejorar esa distribución de riqueza, ¿no? Eso no sé si lo llega a tocar o si nunca lo tocan, ¿no? Tendría que leer todo el libro. O sea, lo menciona como un problema, como algo malo que hay que corregir, pero no sé si plantea algo de cómo hacerlo. No sé si lo llega a desarrollar. No, creo que más bien el tema de distribución es tratado por otros pensadores después de Smith, ¿no? Ah, ok. Digamos, No, pues sí, lo he leído más bien el tema es un poco es un poco el intercambio es el motor. Claro, Es el motor como todos los de derecha, ¿no? Que siempre dicen, hay que preocuparnos primero por generar la riqueza. Entonces tú me dices que Adam Smith se preocupó primero en la generación de la riqueza. Ese es su problema. Claro. Claro. Está bien. Y ahora, ¿cómo genera riqueza? Con la división del trabajo. Digamos, el tema un poco teniendo seguridad, teniendo paz.
y con un Estado que no cobre muchos impuestos y que te garantice justicia, ¿no? Claro. Lo que en este cuadrito lo traté de resumir. Básicamente ese es un poco su respuesta, ¿no? La que tenga en este cuadrito. Sí. Bien, y digamos la condición es un sistema natural de libertad, ¿no? Claro. Y Digamos que mientras no violes la ley, pues, haces, si persigue tu propio interés tranquilo, ¿no? Igual más o menos un resumen de cuál es la... claro, y me gusta que él diga que, por dar un ejemplo, ¿no? Que es malo cuando los empresarios tienen mucho poder, ¿no? Pero como digo, bueno, se ha quedado en decir, ok, es malo, y le faltó años de vida para decir, bueno, ¿y qué hacemos con eso malo, ¿no? ¿Cómo se puede corregir? Ok. Como dices tú, lo han desarrollado otros pensadores. Ojalá que lo hicieran con la misma claridad que escribe Adam Smith. No, pero por ahí también él algo dice que, o sea, o sea, sí habla que la violencia del Estado, o sea, sí trata ese tópico. Ok. O sea, sí, que el Estado se debe defender, ¿no? Entonces por ahí sí lo menciona por ahí. Ahora, otra cosa que, bueno, creo que quien decía, a Borges, ¿no? Decía que en los libros de Ur, creo que era, bueno, que siempre se escribía un libro y también se escribía, el mismo libro tenía su contra, bueno, un contralibro, una contrapropuesta, ¿no? Había una propuesta y una contrapropuesta en el mismo libro. Una teoría y una contrateoría, por así decirlo. Bueno, ya yo, un poco para contradecir a Adam Smith, aunque creo que también lo menciona, ¿no? Y tú también lo has mencionado. Claro, demasiada especialización también puede ser malo, ¿no? Y por eso es que, bueno, quizás los CEOs o los generalistas están tan bien pagados, ¿no? Porque es un talento distinto. También yo leí alguna vez que nosotros tendemos a burlarnos, por ejemplo, de los nómadas, ¿no? O sea, consideramos que ahora nosotros que somos sedentarios, seres humanos sedentarios, y nos burlamos o sea, como si los nómadas hubieran sido o sea, ¿cómo decirlo? Un estado menos desarrollado, ¿no? Un estado humano menos desarrollado, pero los nómadas, y lo leí en Harari, pero también lo he leído en otros libros, eran mucho más inteligentes, ¿no? Porque tenían que ser mucho más hábiles, ¿no? Tenían que conocer Claro, mucha cantidad de plantas, qué plantas eran venenosas. pero era menos productivo. O sea, si tú lo sumas como Producto Bruto Interno de la nación, es menor Producto Bruto Interno, pero ellos eran más sabios que lo que podemos ser nosotros. Claro, no, eso sí, sabía muchas más cosas. Claro, ¿no? Es que si nosotros... Claro, pero para hacer un zapato, ¿cuánto se demoraban? Ya, pero es que ahí también viene la necesidad, ahí es un poco suprimir... acuerdo que también estamos en un círculo de una sociedad súper consumista, ¿no? Entonces es también un poco... No digo llegar al nivel de los budistas, pero algo de sabiduría hay en esto, ¿no? De eliminar, de reducir tu número de necesidades. Ya, un poco lo que comentas, por ejemplo, ese tema de los sistemas de economía política. Él habla un poco del sistema mercantil, que era el que él conoció, y los fisiócratas que él también lo conoció, pero digamos, en realidad él no conoció comunismo, socialismo, porque él es antes de eso, ¿no? Digamos, Claro. él habla un poco de lo que él comentaba. Ahora, un poco a lo que tú me dices, el tema de este tema de que el tema del marketing, ¿no? Y un poco va el tema de que el mundo en realidad está cambiando de manera impresionante desde hace ya un par de siglos, pero digamos el siglo, por ejemplo, el siglo XIX, que aparece el automóvil, la radio, el teléfono, o sea, todos estos de acá fueron descubrimientos importantes que también cambiaron el mundo, ¿no? La diferencia es que no había un tema de marketing como el que hay ahora, ¿no? De repente ahora digamos, ponte que vivamos en esta edad y aparece el telégrafo, o aparece el teléfono, ¿no? De repente en este momento, en 1876, no había
un marketing tan fuerte como el de ahora que te obligue casi a tener como una necesidad de tener el teléfono ahí mismo, ¿no? Digamos, un poco también actualmente, digamos, esos cambios de repente más como ya como una necesidad, la IA, tener una IA o tener varias cosas, digamos, se hace por un tema de marketing, se nos crean necesidades más que antes, ¿no? Claro, no, bueno, yo diría que la difusión la velocidad en la difusión del cambio ha aumentado muchísimo, ¿no? Yo justo estoy leyendo ahora un libro de Mosterín, del pensamiento arcaico, y estoy ahorita en la parte de Egipto, y creo que Egipto demoró 1000 años en traer la rueda, ¿no? O sea, ya habían inventado hace 1000 años la rueda en Mesopotamia. Pero no tenía buen marketing. Y no son tan lejos, ¿no? Entre uno y entre el otro, pero demoró 1000 años en llegar la rueda hasta Egipto y ni siquiera al inicio no lo usaron ni para transporte. Entonces, claro, ahora la velocidad del cambio, pero o sea, hay una novedad y rápidamente si es que tiene éxito, me refiero, todo el mundo empieza a copiar ese éxito, ¿no? Rápidamente, porque nadie quiere quedarse atrás y toda esa vaina, ¿no? Toda esa vaina que hay ahora en todos los países. Claro, no, y al final, actualmente, un poco lo que comentaba acá, no tenemos centralización que las grandes empresas contratan a los mismos expertos, ¿no? O sea, tenemos terceros que están por todos lados, por todas partes. Sí, ni me digas, porque yo justo ahorita estoy en ese problema, estoy en un proceso con Telefónica, estoy en un problema metido con Movistar. Puta, es una vaina porque estoy en un reclamo y como está tan dividido, a propósito yo creo que lo han hecho, está tan dividido el proceso. De un lado me mandan a otro lado y de ahí me devuelven para aquí. Para allá. Entonces a veces también esa superdivisión del trabajo a veces es para dificultarte más bien, ¿no? Los procesos. Uh-huh. Y un poco ya para terminar mis comentarios, escuchaba hablar brevemente de la mano invisible del mercado, ¿no? Bueno, es un nombre que se le da, ¿no? Yo, por ejemplo, veo cualquiera que ha visto pues un hormiguero o las termitas, no es que haya habido pues una termita planificadora, ¿no? Que ha planificado todo el tremendo hormiguero o termitero, no sé cómo se llama. Yo he visto las termitas construyen unas cosas enormes, ¿no? Casi como catedrales, bueno, no en tamaño de catedral, pero son enormes. Y no hay un termitero planificador, ¿no? Es simplemente que cada termita tiene hace una pequeña cantidad de, ¿cómo decirlo? De acciones que hacen, y esa suma de acciones entre todas las termitas hacen que se construya un termitero. O por ejemplo, esas aves, eso lo estoy mencionando en un libro que leí de Richard Dawkins. A veces vemos las aves que vuelan y pareciera que todas están coordinadas, ¿no? Que vuelan y son como cientos de aves y que vuelan todas al unísono. Y no es que haya una ave que esté coordinando todo ese movimiento, sino que cada una tiene una instrucción y después los dejas y esa instrucción hace que en conjunto parezca que todo estuviera planificado. Pero no es así. Entonces es un poco parecido a lo que se dice ahí como la mano invisible del mercado. Bueno, lo que pasa es que la gente busca obviamente su propio beneficio, el mayor beneficio posible, y eso hace de que poco a poco empuje a de que el Producto Bruto aumente, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el número de ladrones empieza a dispararse, ¿no? Entonces, un poco también ese es el límite, ¿no? Digamos, si yo busco venderte a ti todo lo que puedo al mayor precio posible, y tú buscas comprarme al menor precio posible, bueno, digamos, se supone que de eso ahí tenemos sentidos antagónicos, pero vamos a ser felices los dos si llegamos a un trato, ¿no? Ya, pero ¿qué se supone? Que si yo para venderte todo lo que puedo y generalmente he producido más y cada vez produzco más, obviamente genero más, obviamente para tener más producción he contratado más gente, he contratado más material, he movido más economía, ¿no? Digamos, yo no quiero, el tema es que no es que yo quiera que el país desarrolle, ¿no? Sino yo quiero mi interés propio, pero digamos, mi interés propio hace que se haya generado todo ese movimiento, ¿no? Digamos, un poco, y en el esquema de que si yo te vendo a ti, obviamente voy a generar más divisas para lo que yo tengo, ¿no? He movido más economía, ¿no? Claro, y exactamente lo que pasa como te decía, con el ejemplo de las termitas. Sí, Alberto, adelante. Y bueno, con eso termino. Gracias.
Gracias, porque si no ya... Pero yo te dejé, yo pensé que te ibas a comenzar a hablar, pero no hablaba. No, no, es que yo, claro, yo quería, tenía varias cosas, pero está interesante lo que dicen. Yo creo que está bien, pero estamos olvidando que él es un hombre del siglo XVIII y es un hombre del siglo de las luces, por lo tanto, ¿no? Entonces, es una particularidad que no, creo que no se ha tocado, ¿no? Entonces, Está por acá. es muy importante focalizarlo. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII es el siglo uno de los siglos más disruptivos de la historia universal, ¿no? Es bien fácil someterlo al juicio no académico que todavía sobrevive en el siglo XXI en algunas islas, ¿no? Pero el XVIII es la ruptura con el medioevo, la ruptura académica radical, ¿no? Entonces, la razón, el diálogo está ganando territorio y la cumbre va a ser la Revolución Francesa, ¿no? Hay una crítica ahí a la manera de pensar arcaica, a la superstición, pero también al gobierno absolutista, ¿no? Hay una defensa de las libertades. Traducir el lenguaje de Adam Smith al XXI como si no hubiera pasado nada, entonces yo creo que ahí hay una muy débil traducción, ¿ya? Entonces, ¿qué significa el discurso de Smith, pero no solamente de Smith, sino de una serie de pensadores, ¿no? Del 18 en defensa de las libertades? Hay una fe en el progreso. Sí podemos mejorar. No es la cultura del medioevo, del pensamiento arcaico, ¿no? De la superstición. Ya Dios te ha programado, ¿no? Hay una fe en el progreso. Hay una importancia en la educación que aparece aquí en este siglo, ¿no? No hay que olvidar, es el siglo de Montesquieu, donde va a proponer la separación de poderes. Nosotros ahora, y yo escuchaba, y es normal, ¿no? Que dentro del discurso implícitamente ya se dé por sentado de que, bueno, pues, ¿no? Tenemos poderes. Es el siglo de Voltaire, donde se defiende la libertad de expresión y la crítica al fanatismo religioso, ¿no? Voltaire decía, acabemos con el último rey con las vísceras, ahorquemos al último rey con las vísceras del último sacerdote, ¿no? Es el siglo de Rousseau, donde se habla de la soberanía popular, del contrato social. Es el siglo de Locke, ¿no? En donde se plantea, pues, de que el gobierno debe buscar el consentimiento de los gobernados, ¿no? Es el siglo de Diderot, donde se junta la enciclopedia, donde se elabora la enciclopedia, ¿no? Y todo esto va a dar, va a tener como consecuencia la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Va a sentar las bases para los derechos humanos, para el pensamiento liberal, para las reformas educativas. O sea, esto es muy importante, porque si no, no entendemos, ¿no? ¿De dónde sale? O sea, ¿cómo aparece cómo aparece esto, ¿no? Entonces, es muy importante, creo, no perder de vista esto, ¿no? Yo tenía algunas cosas sobre su biografía, pero las voy a dejar de lado porque hemos avanzado bastante, se ha habido una buena presentación, ¿no? Sí, pues, yo no voy a hablar sobre el libro que pasé de la teoría de los sentimientos morales porque ya sería mucho, pero creo que es importante ver que Smith en este libro presenta, ¿no?
la riqueza de las naciones, ¿no? Y ¿cuál es la causa, no? La causa es una buena organización del trabajo. ¿Mm? Entonces, hay riqueza porque el trabajo se organiza, el trabajo se divide. ¿Mm? Y es un fenómeno, él está describiendo el proceso. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre luego de esa división? Hay un aumento de la productividad, se aumenta la productividad, y hay 3 ventajas de la división del trabajo, dice, ¿no? El aumento de la destreza del trabajador, hay un ahorro de tiempo y hay una invención de maquinaria, ¿no? Ujú. Entonces, pero esto tiene consecuencias sociales, o sea, él no se queda solamente en la observación de lo que ocurre en la empresa, en el taller, sino habla de las consecuencias sociales, ¿no? Hay una multiplicación de la producción y hay que va a generar una riqueza universal. Y yo recordaba la situación de la clase obrera en Inglaterra, el libro que Engels escribe, ¿no? Como un cuaderno blanco de lo que pasaba con la clase obrera, pero era en el siglo XIX, ¿no? No en el siglo XVIII. Y entonces decía, ¿y de dónde saca Smith esta riqueza universal, no? Claro, no había pasado todavía no ha pasado la gran revolución industrial, pues, ¿no? ¿Ya? Pero no hay que olvidar eso, ¿no? O sea, Smith ve un mundo en cambio, no ve el mundo industrial todavía, ¿no? ¿Ya? En una sociedad bien gobernada, dice, no hay habla de un buen gobierno, ¿no? Pero se trata, por un lado de los cambios y por otro lado de las intenciones, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esto, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? El principio, esta división del trabajo, para hablar del capítulo 2, ¿no? Se basa en una propensión humana, dice, fundamental, ¿no? Yo creo que hay que ver ahí las limitaciones de la observación y las limitaciones del conocimiento también, ¿no? De nuevo, siglo XVIII. No es el siglo del racionalismo, el siglo del racionalismo es el XIX. Esto está abriendo las puertas, ¿no? Y esta propensión por trocar podría ser a mí me parece que simplemente se trata de las necesidades, ¿no? ¿Qué necesito, no? No es que yo tenga propensión por trocar, yo tengo una conciencia de mis necesidades, necesito esto, ¿no? Entonces el motivo, este motivo, que no aparece en otras razas de animales, los animales tienen necesidades y tienen otra forma, ¿no? De resolver las necesidades. Pero bueno, el motivo del intercambio es el interés por el propio interés. ¿Mm? Y hay que ver acá, Smith no es muy, ya lo han dicho, ¿no? Smith no es muy complaciente con los empresarios, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Y también toda esta división del trabajo genera la especialización y también la división del trabajo y de los talentos, ¿no? Entonces eso, sí, eso ya se ha visto, ¿no? Pero, bueno, no hay mucho tiempo. Yo quería agregar algunas cosas, creo que son importantes, y es la crítica que se hace a Smith. Yo creo que ahora Smith es más que criticado, es olvidado, ¿no? Tiene que ser olvidado, está congelado. El neoliberalismo no tiene nada que ver con el liberalismo, ¿no? Y el liberalismo ha dado pocos frutos, ¿no?
pero el gran crítico de Smith fue Marx. Y entonces yo quería recordar la crítica que Marx hace, ¿no? Hay algunos puntos ahí, ¿no? Marx no rechaza a Smith, ¿no? No, al contrario, Marx aprende de él porque el acercamiento que hace Smith al sistema es importante porque trata de comprenderlo. Y Marx aprende de eso, lo debe de eso, ¿no? Pero, ¿a qué se dedica? Por ejemplo, hay una teoría del valor del trabajo y Marx sostiene que es una visión incompleta, ¿no? Entonces, sí, pues Smith define el valor de la mercancía, pero no profundiza en las contradicciones de esta idea en el capitalismo, ¿no? Entonces dice, Smith dice que el valor de una mercancía es el trabajo necesario para producirla, pero esto es todavía débil, ¿no? De todas maneras es importante que lo mencione, ¿no? Marx dice, hay un valor de uso, que es el valor de la utilidad del bien, pero hay un valor de cambio también, ¿no? Que se proporciona en el intercambio de las mercancías, ¿no? Pero también Marx dice, no habla de la plusvalía, ¿no? Una segunda cosa que habla, que sostiene Marx y que ya lo han mencionado aquí, es la división del trabajo. Pero aquí a Marx plantea que hay una alienación y una deshumanización, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la película de Chaplin, Tiempos Modernos, en donde esta división del trabajo, como la que se ha planteado acá, lleva pues a que el hombre no sale, ya incluso cuando deja de estar en la máquina, sigue ajustando una tuerca nada más. Es un ejemplo gráfico excelente, ¿no? Y eso le valió a Chaplin el odio de la clase dominante. No solo eso, toda su obra, ¿no? Pero esto fue uno de los ejemplos que ilustraba eso, ¿no? Entonces, pero Smith celebra esto, ¿no? Y es más, ¿no? Dice, oye, no hay que hacer interrupciones, ¿no? Que siga así, ¿no? Marx critica esto como un mecanismo de enajenar al trabajador. Es decir, de hacerle perder su humanidad, ¿no? Convierte al ser humano en un apéndice de la máquina. Es lo que hace Chaplin, es graficar esto, ¿no? O sea, le quita el control sobre el producto final. Ya el trabajador, fíjense, acá está celebrando Smith, no como una vocación malvada, nada, sino hablamos de los hechos, ¿no? Está celebrando que el trabajador ya no tenga un producto final, simplemente yo le pinto la cabecita, por decir, ¿no? Entonces genera monotonía y empobrecimiento intelectual, ¿no? Lo tercero es, la tercera crítica que hace Marx es la acumulación capitalista y la propiedad privada, ¿no? Entonces, Smith justifica la acumulación como un motor del progreso, ¿no? La acumulación privada. Y acá hay que rescatar esto fíjese, esta es una de las características básicas del capitalismo, ¿no? Entonces Marx veía esto como expropia, pues, los medios de producción a los trabajadores, ¿no? Y garantiza la acumulación privada. China no es capitalista, es socialista porque la acumulación es fundamentalmente estatal, colectiva, ¿no? Entonces, ahí está siendo coherente con la crítica marxista, ¿no? Otro punto importante es la mano invisible y la armonía de los intereses, ¿no? Entonces, Smith confiaba de que los intereses individuales, la propiedad privada, ¿no? En un mercado libre van a ir al bienestar, van a contribuir al bienestar general. Pero el mismo Smith sostiene, pues, ¿no? De cuando se reúnen dos empresarios, de todas maneras van a estar completando de cómo robar a los demás, ¿no? Entonces no era que creyera en el libre mercado, hay una contradicción, como es natural también en todos los pensadores, ¿no?
hay una contradicción en su propio pensamiento. Y Marx la identifica, la rechaza, ¿no? El capitalismo genera crisis cíclicas, dice, genera desempleo, no genera armonía, genera lucha de clases, ¿no? Y otro punto que plantea Marx es el fetichismo de la mercancía, ¿no? Entonces Marx critica que Smith naturalizara pues las relaciones bajo el capitalismo. Así es la cosa, ¿no? Entonces Marx dice que no, pues, ¿no? Entonces Marx no vota, o sea, no refuta, no niega, ¿no? a Smith, sino lo ve como un paso necesario en la comprensión de la economía. Y es por eso que yo señalaba de que hay que volver al siglo XVIII. No pensemos a Adam Smith con el siglo XIX. Él no defiende, no conoció, no conoce, ¿no? el capitalismo ahora, ¿no? Entonces, no, él está hablando de otra cosa, ¿no? Pero esto que señalaba, el conocimiento que aporta Smith es insuficiente para develar las contradicciones internas del capitalismo de su época. Ya pues al siglo XXI no llega a nada, ¿no? Entonces Smith describía cómo funcionaba el sistema, y lo que busca Marx es la crítica para transformarlo, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería subrayar, ¿no? No hay que olvidar siempre de ubicar las cosas en su tiempo, ¿no? Porque si no, caemos en contradicciones. Y otra cosa más, traducir, ¿no? Nosotros le asignamos significados mágicos a las palabras, ¿no? Porque no somos una sociedad que haya pasado que haya llegado al siglo de las luces, que haya llegado al lenguaje científico, ¿no? Somos una sociedad lamentablemente que se ha quedado atrás, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería aportar. No, sí, Alberto, gracias. Sí, se me olvidó llegar a ese tema. Ahora, hay un tema que me parece interesante, pues se me ha ido. El tema que él, digamos, al final, él está describiendo un poco este tema. Sí. Y en su descripción hay una que también los liberales actuales deberían ser conscientes, ¿no? Un poco. Él dice que las personas no son diferentes por naturaleza, sino por hábitos, costumbres y educación, ¿no? Pero, Jolly, los liberales actuales no existen, ¿no? Ya, sí, ya, bueno, ya, lo que pasa es que justamente ahí estaba revisando algunos videos para un poco sobre este tema y estaba chequeando que, digamos, los liberales o todos los de las escuelas económicas, todos hablan de Smith y como que, digamos, no, como que si fuera algo reciente, no hay un Claro, no, claro. o sea, Sí. digamos, como que no hubiera otro gran pensador, como que, digamos, del peso de Smith para sustentar estas teorías, ¿no? Es que Smith le da duro, pues. Y digamos, incluso Smith, digamos, y por ejemplo, algunos temas de Smith, y el tema de que los mercaderes, que digamos, se van a concertar precios, porque Smith no era ciego, ¿no? O el tema de que, digamos, no es que seamos tan diferentes, ¿no? Digamos, o sea, digamos, la diferencia entre dos personas es menor de lo que creemos, digamos, no es que tú seas diferente o seas superior a otro, lo que pasa es que tus hábitos, tu costumbre, tu educación te ha hecho diferente. O sea, digamos, ese tema de por sí de Smith, o sea, digamos, para que un liberal lo comente o lo mencione, eso es complicado, ¿no? Y sin embargo, este mismo Smith es el que habla de la mano invisible, es el que habla que si buscas tu propio interés vas a mejorar a toda tu nación dentro de un enfoque de productividad total, ¿no? O sea, si es solamente productividad y no ves nada más, vas a aumentar, eso tiene lógica, ¿no? Pero digamos, un poco digamos que tienes razón, y lo que es más triste es que, digamos, todo pensador actualmente liberal o neoliberal, que vaya por ese sentido, se va a hablar
va a hablar de Smith, pero se va a borrar de un plumazo a todo lo que vino después, ¿no? Por eso Sí. que tu participación me parece tan válida. Gracias. Y, a veces, y tanto así que a veces nosotros también nos olvidamos de que Smith en realidad, digamos, lo que dice digamos, es tan de sentido común, porque a mí lo que me gusta de los ingleses de este momento, pero Locke también lo hace, es que son de sentido común. No presentan grandes fórmulas complicadas como otros economistas, no van por ahí. Ellos van a un tema de sentido común, ¿no? Y por ejemplo, Sí, pensar que dos millonarios se van a juntar y que no van a concertar, y que van a concertar es sentido común, ¿no? claro. No es que Smith haya estado ahí con su cámara viéndolo, no, o sea, eso es sentido común, ¿no? O que sea malo, no quiere hacer mal, no quiere burlarse, no quiere atacar, lo quiere describir, ¿no? Claro, igual saber que si tú le vas a rogar al carnicero que te dé carne, te dará una vez, 2 veces, no te va a dar más, también es sentido común, ¿no? Además, el objetivo del carnicero no es no es complacerte, ¿no? Es ganar, sacarte plata. Y si te puede engañar, ¿no? Te va a engañar, Lo va a hacer. claro. Y Claro, le va a meter, y le va a inocular, le va a inyectar agua a la carne, ¿no? y eso también es sentido común, es observación. Claro, claro. Claro, o sea, por eso o sea, digamos, es un pata que sí, es un observador, es un observador que con sentido común lo va poniendo y digamos, su visión es tan aguda que algunas de las cosas que él dice hasta ahora son válidas, tanto así que todos los liberales te van a hablar de Smith, pero a lo más habrán leído unos cuantos capítulos, o algunos pasajes de algunos capítulos, ¿no? ¿No? Sí, pero es un observador creyente, ¿no? No es cualquier tipo de observador, ¿no? Bueno, como todos, o sea, tiene su sesgo como todo mundo. No, claro, sí, sí. Es un Sí, liberal, o sea, Smith es un liberal. Ahora, sí, digamos, ¿qué tan liberal sería para los neoliberales actuales? Es otro tema. Él es un liberal. sí, claro, sí, de acuerdo. Y está bien, y defiende su... Está muy bien. Y Vargas Llosa, quería decir, me había olvidado, fíjate, Vargas Llosa en La llamada de la tribu, este libro, donde describe la nueva ideología que tiene, le dedica un artículo, un ensayo a Adam Smith, ¿no? No hay que olvidarlo. Entonces él dice que cuando dejó el socialismo, ¿no? Adhirió a nueva ideología y al primero que pone es a Smith, luego a Ortega Set, que es un pensador de segunda, ¿no? A von Hayek, que es también de segunda, bueno, a Popper, que es un gran pensador, Aron, bueno, también no es gran cosa, Isaías Berlín, que sí es bueno, y Rebel, ¿no? Entonces, fíjate, pasa de... Pero sí, o sea, ahí está Smith, ¿no? Sí, y le dedica más o menos 20 páginas, 25 páginas. No, sí, es un tipo claro, un tipo claro Smith. Sí. Yo tengo una consulta, pero antes de mi consulta mejor que intervenga y los que faltan y de ahí Sí. hago mi consulta. Marta, Sí, Pachi. A ver, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Justo Yari se disculpa porque él está escuchando la reunión, pero no puede participar. Está en un ensayo a la vez también, de manera paralela. Y entonces me ha dejado con la tarea a mí. Bueno, primero, gracias por la explicación, Jolie. Ha sido muy, ha sido muy didáctica, muy agradable. Yo conocí a Adam Smith, ¿no? Pero leerlo, he estado leyendo otros capítulos más de los que se indicaron aquí y me ha sido de una manera bastante agradable, entendible, comprensible, ¿no? Me he sentido cercana a la lectura. La verdad no quiero ahondar mucho porque casi todo lo que quería opinar ya lo han dicho, ¿no? Ya lo han comentado. Lo que sí, justo de que él habla, ¿no? En la lectura también sobre los filósofos, ¿no? Que son los que observan todo. Y él efectivamente era un observador y describe su visión, ¿no? Los fundamentos como los veía en ese momento efectivamente desde de hace ya varios siglos, y compararlo o traerlo a la actualidad no es tan apropiado en algunas ocasiones. Sin embargo, también soy consciente que básicamente
no se tiene otro referente que el que sea Adam Smith. Y a la vez niegan las cosas que podrían, los fundamentos o los principios que él planteó en base a la no radicalización, ¿no? de algunas formas de expresión económicas. A mí, uno de los puntos que me parecieron, digamos, cuestionable dentro de esta descripción de la división del trabajo fue básicamente que lo que decía Alberto hace unos minutos, esto también no genera alienación laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, al trabajador ya lo comentaba Alberto, ¿no? Pero si era como cuando leí este fragmento es perfecto, ¿no? Nos describe el desarrollo y cómo, ¿no? Cómo es la organización de la economía en este aspecto, pero no nos habla de cómo se queda el trabajador, cómo se limita a solamente ciertas actividades. Y cómo después de todo eso también, no solamente en el tema de una actividad, en el desarrollo de una actividad, sino también en el tema de la formación y la educación, ¿no? O sea, nos limitamos, es como que es una formulación que de una u otra manera nos va a discriminar, como bien lo decía Adalberto. Eso era un punto. Luego, ya solamente extrapolando, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo podría adaptarse estos fundamentos a la forma a la tecnología actual, ¿no? A la maquinaria actual, que ya ni siquiera es maquinaria, sino todo es interactivo, toda la inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Cómo se plantea? Y una pregunta que me quedaba suelta era, él indica que el rol del Estado está sujeta básicamente a 4 puntos, me parece, que es la defensa, la justicia, la infraestructura pública, la educación básica, ¿no? Ello lo basa para poder separar su postura a que todo se debería regir en base al capital, a los que tienen el poder, en este caso a los empresarios. O sea, está discriminando, separando, eso es lo que me queda en duda como para plantearlo, ¿no? Había otras cosillas por aquí que había. Este tema de la corrupción, ¿él lo aborda en algún momento? El que se pueda, dentro de todos estos fundamentos que plantea, que se pueda dar la existencia de la corrupción y cómo abordar ese tema, ¿lo plantea en alguno de al final, bueno, en toda la teoría? Eso era básicamente, chicos. Gracias de verdad por todos los aportes. Está muy interesante. Bueno, en realidad él incide en el tema de la justicia, ¿no? O sea, digamos, él es consciente de que un poderoso va a abusar, si puede, de un débil, ¿no? Y él es consciente de que, digamos, un Estado debe garantizar, en la medida de lo posible, que eso no ocurra, ¿no? Digamos, la manera en que eso no ocurre es que haya un buen sistema de justicia, una buena administración de la justicia, ¿no? Digamos, si lo pone eso como condición, ¿no? Ahora, el tema de la corrupción, por ejemplo, él tiene un tema, por ejemplo, que habla de monopolios, ¿no? Que digamos también es sí, o sea, sí menciona que digamos puede haber abusos de parte de quien maneja los capitales y los factores de producción, ¿no? Aunque básicamente en realidad hay términos que él no utiliza porque en realidad todavía no están en boga, ¿no? Creo que no usa el término factores de producción, pero como que sí lo hacen, ¿no? Y plantea algo sobre el salario, por ejemplo, el salario natural, estaba leyendo, lo plantea. Creo que o la retribución económica, o bueno, habla también sobre como... Digamos, en su libro no da fórmulas, pero sí menciona de que, o sea, sí menciona que debe haber un salario de que la persona que trabaja en un tema
deba de vivir de manera digna, por lo menos poderse comprar ropa no de la mejor calidad, pero sí de una buena calidad, ¿no? Sí, o sea, no me acuerdo, por sí menciona que se debe asegurar que las personas tengan este tema. Y es más, en alguna parte también él habla de que incluso estaría a favor de los sindicatos, un proto sindicato, ¿no? Digamos, si no lo menciona, algo así como que si los opulentos, la gente de opulencia se une, ¿por qué no se pueden unir también los trabajadores, ¿no? Digamos, o sea, sí lo plantea por ahí en el libro. Ujú. Ahora, digamos, no pone una tasa de salario, pues dice que el salario debe ser no, o sea, no sería la palabra digno, ¿no? Sería un salario que permite a los trabajadores vivir Ya. de manera adecuada, de manera solvente, ¿no? Ok. Ahora, digamos, los problemas que después trata Marx no los trata, ¿no? Eso sí, Adalberto sí tiene Claro, razón, claro, sí. Sí, básicamente Marx. que hay el tema de la distribución, una mejor distribución, qué tanto decía la distribución, Ujú. Adam Smith no entra a esos caminos. A esos detalles. Ok. Está bien. Sí, eso no está. Ahora, lo que sí, como o sea, lo comentó, él tenía en su proyecto de vida, tenía que escribir 3 libros, ¿no? Y él en su tiempo fue más conocido por su primer libro, La teoría de los sentimientos morales, que por este libro. Mm. Bien, y más allá, su tercer libro que habría tratado del tema de la justicia, que al fallecer él lo pidió que lo elimine, entiendo que podía haber entrado un poco más en estos temas de que de la administración de justicia, que al final eso es lo que aseguraría entre otras cosas lo que justificaría la existencia de Estado, ¿no? Una buena administración de justicia, entre lo que él propone, ¿no? Ujú. Ok. Ahora, qué interesante, ¿no? Esta frase que indica, ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz sin ella la mayor parte de los miembros es pobre y desdichado, ¿no? Eso, Ahora, lo más loco es que a veces leyéndolo Smith y ahorita y olvidándonos un poco lo que nos ha dicho Adalberto, o sea, parecería más moderno de lo que es, ¿no? O sea, parecería que... ¿Y por qué parecería más moderno? Porque ningún liberal que sale en los medios va a comentar estas cosas, ¿no? es por eso, justo eso, por eso... Pero es que no hay liberales, ahí está el asunto, ¿no? Bueno. Claro, estamos llamando manzanas a las peras. Ahora, Alberto, ¿no hay liberales? No, ¿hace cuánto que no hay liberales? ¿O nunca los hubo? No, bueno, en el Perú yo no recuerdo, de verdad no recuerdo. Dicen que Pardo fue liberal, pero era un señor, ¿no? Que tuvo su partido, ¿no? Bueno, no sé, pero es que acá no ha habido tampoco, pero ese es lo que siempre repito y machaco, ¿no? Acá no ha habido racionalismo, acá no ha habido ilustración. Una desgracia, somos como país, pero hasta ahora, ¿no? Y se agudiza. Sí. Perdón, ¿quién planteó la independencia acá? Nadie. Vizcardo hizo una carta a los españoles americanos, ¿ya? Y la mayoría de la población no era española americana. Entonces, ese es el problema, pues no tenemos, ¿no? Sí, pues. Sí. Yo tenía una consulta. Me pareció interesante, Alberto, tu participación porque resumiste rápido, cosa que no es muy común en ti, pero tuviste capacidad de síntesis. Me gusta hablar, pues también. Dijiste las críticas principales de Marx a Adam Smith, ¿no? En varios puntos pues, no lo sentí tanto como crítica, sino más bien como, o sea, hay una frase en la ciencia, ¿no? Que uno trabaja sobre, no sé si lo dijo Einstein, no me acuerdo quién fue, pero uno trabaja sobre los hombros, sobre trabajos que hicieron otros gigantes, digamos. Ah, sí, Newton dijo, ¿no? Sí, me he subido a hombros de gigantes. A hombros de gigantes. Sí. Yo lo sentía así un poco, ¿no? Como que en algunos puntos Marx, más que criticar, lo complementaba. Una consulta, ¿has llegado a leer El Capital o no? He leído El Capital un año en un curso de la universidad, ¿no? Con Rochabrún,
que era el curso que todo izquierdista decente tenía que haber seguido. ¿Con Marcelo Rochablum? No, no era Marcelo, no me acuerdo su nombre. Ya conozco un tuitero que se llama Marcelo Rochablum. Ya, bueno. Ya. Y entonces, porque como te digo, me pareció bacán porque yo en tu síntesis capté más que lo que leía a Sergio Bagú. Sí. Así que te recomiendo quizás en algún momento, porque yo siento mucho eso que le falta a la tesis, digamos, que se enfrenta al capitalismo, ¿no? Que le falta, lo que decía Jorge un poco, claridad, ¿no? Claridad en su exposición, claridad en su exposición de su tesis. Ahora, mi consulta, yo tengo que hacer una consulta pequeñita nada más, que es de todos los puntos que mencionaste, dijiste una crítica que Marx criticaba a Adam Smith por el tema de la acumulación de la capital de los privados. Ok. Pero una consulta, tú que ya has leído a Marx. Marx que obviamente no se quedó en la crítica, sino que él planteó una alternativa. Yo sospecho cuál fue, pero quería escucharlo de ti, ¿no? De manera también sucinta. ¿Cuál fue la alternativa que planteó Marx hacia esa acumulación privada de capital? Pero ya, lo que pasa es de que Marx acaba el primer tomo del Capital, ¿ya? Y entonces el primer tomo del Capital es el tomo que empieza con la mercancía. En el segundo y el tercer tomo son tomos, el segundo ya lo dejó casi armado, pero lo hace Engels, y el tercero, Engels es el que lo arma realmente, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que está planteando? Si está planteando la acumulación, ¿no? Criticando la acumulación privada, lo que plantea Marx es una especie de acumulación social colectiva. No llega a plantear con acumulación estatal, pero sí habla de formas de acumulación. Es lo que yo recuerdo, ¿no? Y entonces habría que hacer una crítica a la crítica de Marx. ¿Por qué? Porque no clarificó bien sus intenciones. Ah, no, pero no solamente eso, ¿no? Pero no, es que Marx a Marx no le alcanzó el tiempo, ¿no? Marx tiene 40 tomos de 40 tomos de sus obras completas, más de 40 tomos, ¿ya? Y, perdón, había 2 metros cuadrados, 2 metros cuadrados 2 metros cúbicos, perdón, de información para escribir un artículo sobre el comercio o la tributación en España. Así era Marx de bestia, ¿no? Para trabajar. Entonces era una computadora, ¿no? Del siglo XIX. Ahora que lo mencionas, Adam Smith también, la teoría del valor de Smith también es interesante. O sea, es que, bueno, después puede ser criticada todo, pero su teoría del valor que hace para Claro. definir precios también es interesante, que la toma Marx y la han tomado otros, ¿no? Pero Después claro, le han sacado el ancho también a su teoría porque, digamos, se olvidan pero que él es un hombre del siglo XVIII. están haciendo, es lo que yo decía, ¿no? Oye, estamos saliendo de la iglesia, ¿ya? Por favor, es cuando nos paremos en el siglo XVIII, debemos ver, ya salimos de la iglesia, a varios siglos hemos caminado hacia la puerta, pero en el 18 ya salimos y estamos desconcertados y desconcentrados. Entonces nos ponemos a hablar de nuevas cosas, nos ponemos a hablar de razón, nos ponemos a hablar de conocimiento, surge la enciclopedia. ¿Tú sabes lo que es la enciclopedia? ¿No? Imagínate, la confianza en el progreso, los derechos, yo tengo derechos. Los trabajadores empiezan a agremiarse, tienen fuerza. ¿Te das cuenta? Y puedes imaginar un mundo así, ¿no? Estoy hablando de antes de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces es formidable, ¿no? En el Perú no hemos vivido eso, en México sí, por ejemplo, ¿no? Con una larga tradición cultural, no hemos tenido momentos así, de racionalidad. ¿Algunas palabras finales, Luis? No, ya para pasar. Bueno, nada, ¿cómo es? Flow de locutor, ¿cómo es? Adam Smith,
personaje de su siglo. Hoy ha sido una larga reunión. Hoy día, Parecemos liberales. Dos horas. Sí. Padre del liberalismo. Sí, sí. No, pero siempre llegamos casi a las 11, está bien. No, Dentro del promedio, me parece. sí. Creo que sí. Sí, a las 11 ya no estamos diciendo chao. O sea, 10 para las 11 estamos diciendo cuál es el próximo día. Un poco. Ya. Bueno, está bien. Ok. Pero como Jorge está grabando, quería... Sí, bueno, ya, ok. Pues, acaba la grabación. Gracias por todo. Ya, cierro la grabación.